Saludos y bienvenidos a cada uno de ustedes aquí a esta transmisión del Clamor en la noche, pero hoy estamos haciéndolo más temprano. Yo digo que esta noche tengo compromisos que cumplir y no será posible hacerlo a la hora que lo hacemos comúnmente. Aquí terminando la obra en Venezuela, quiero darle un recuento de todo lo que ha ocurrido, de todo esto. Entonces quiero hablar un poquito sobre dos temas. Uno es primero, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, las características de las personas y en los últimos días, las condiciones, las maneras, la forma de actuar de las personas. Pues increíblemente, pues esto nos hace pensar con lo que estamos viendo en las noticias. Y lo otro es la temática de cómo enfrentarnos a los problemas dentro del marco bíblico, el ingrediente del concepto de Dios y el tener el concepto correcto del Señor y sobre todo en el círculo de la omnipotencia del Señor. Vamos a hablar de todo eso. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes las oraciones que han estado haciendo durante este viaje. Ha sido una victoria, sobre todo por las oraciones de cada uno de ustedes. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho y todo el fruto, las cientos y cientos de almas que se han entregado, los milagros que nos ha hecho, todo lo que ha sucedido ha sido en primer lugar por las oraciones de ustedes, que es lo más importante. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho y indiscutiblemente que Dios está al control de todas las cosas, y cuando confiamos en Él nos responde. Como dice el Salmo 55, verso 22, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Es decir, que Dios es el que nos sostiene en medio de la lucha, en medio de las imposibilidades de la vida. Dios es el que hace lo imposible en nuestras vidas y nos da la fuerza para enfrentarnos a todas aquellas cosas que tenemos que enfrentar. Estoy cogiendo 2 o 3 días de oración, de descanso, en lo que regreso a Puerto Rico. Ya espero que la semana entrante tú sabes que comienza este viernes comienza la avanzada de la cadena del milagro. La obra continúa y yo voy a estar por lo menos los últimos 2 días. Si puedo estar 3 días antes, lo estaré 3 días antes, pero lo que es el cierre, viernes y sábado, y posiblemente también el jueves en la noche, esté allá para cerrar esta avanzada. Es tan importante, hermano, cuando uno está viajando por el mundo y cuando uno está viendo lo que está ocurriendo en este momento en todo el mundo, y uno se concentra entonces en ver las noticias y no tanto leer los periódicos, sino ver las noticias, y que a veces uno tiene que descifrarlas, porque a veces vienen, como se dice, fake news, vienen envueltas en lo que la idea, la ideología, el concepto, la plataforma del dueño del medio. Pues las noticias a veces hay que escanearlas en el espíritu, porque a veces lo que dan es un lado solamente un lado de vista de todas estas cosas, y uno tiene que usar el discernimiento del Señor para que el Señor nos ilumine con toda claridad de lo que está ocurriendo. Y como digo, pues estoy escogiendo 2 días de descanso porque la lucha ha sido grande, hermano, pero lo más que agradezco es que ustedes con sus oraciones han hecho totalmente posible que todo esto se lleve a cabo, que todo esto se realice. Y en momentos a veces tarde en la noche uno siente la lucha espiritual, hermano. Estoy haciendo esto a esta hora porque tengo compromisos más adelante en la noche, no puedo hacer, pero esto se repite a las 9 de la noche. Lo pueden ver de hora de Puerto Rico, de 9 a 10
de la noche, y también se transmite en la cadena del milagro de 12 a 1 de la mañana. Y ya pues los próximos días pues ya estaremos haciendo el Facebook en vivo desde Puerto Rico, pero todavía estamos camino a Puerto Rico. Y saludo a la hermana Ana, ¿no?, que vive por ahí, personas que están entrando, Norma González, buenos días, le bendiga. Hemos estado orando y por su familia y las labores y los que laboran en su ministerio. Se lo agradezco a la Norma. Manuel Rodríguez también se ha unido a nosotros, Hilda Velázquez, y así yo a veces no tengo tiempo para mencionar todos que entran, pero quizás hoy como dicen, entre cola y cola una lechuga, pues lo hacemos. Recuérdese que primero estamos agradecidos por sus oraciones. Como digo, a veces en horas de la noche, y a veces cuando menos uno lo espera, viene un dardo de fuego del maligno. Y puede venir en el sueño, puede venir en algún encuentro que hayamos tenido con alguien en el camino, o aún los dardos de fuego en la mente. Por eso dice que en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo productivo, en esto pensemos. Tenemos que llenar la mente nuestra de la palabra de Dios. Cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, lo que quiere decir es que por aquí es que entra, acá está en el corazón está la manifestación de las emociones, pero quiere decir que ha captado aquí en la mente la palabra de Dios, ha echado a un lado todos esos pensamientos diabólicos, infernales. Entonces, déjeme decirle, ser tentado no es pecado, es caer en la tentación. Cristo fue tentado, mas no pecó, en todo no pecó. Es decir que tentado es cuando el diablo te pone de frente el objetivo y te dice, mira, bueno, como lo que leemos en el capítulo 4 de Mateo, si vamos a hablar de eso, de la tentación, pues fue en más de una ocasión que el diablo, después de Cristo y después de una victoria, hermano, quiero decirle que después de una victoria uno tiene que tener cuidado, porque el diablo le ha pisado a uno la cola, el rabo, como dicen por ahí. Y el diablo está molesto, hasta los tuétanos está molesto. Y recuérdese bien claro lo que Pablo dice en Efesios primero. Recuerden lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6. Dice, el verso 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una lucha espiritual día y día. Yo me recuerdo que había un pastor, una persona que me habló muchos años, no recuerdo quién fue, me dijo, porque uno a veces se queja porque uno dice, estoy sirviendo al Señor y mira lo que me pasa, y al amanecer o al atardecer, o en la mente, o las deudas, o se rompe un carro, o cualquier cosa. El asunto es que uno se pregunta y dice, bueno, ¿cuándo terminará todo esto? Bueno, esto terminará el día que venga Cristo a buscar su iglesia y venga también la muerte, uno de los dos. Está establecido que todos nosotros vamos a morir, a menos que no sea que seamos levantados en el rapto, en el levantamiento de la iglesia, que está dicho por Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Okay? Pero esta lucha nos da un descanso, y eso, por eso hay que ver bien lo de la tentación de Cristo. Pero quiero reafirmarle para que entienda que todo esto es una guerra espiritual, hermano. Y el cuerpo se cansa. Por eso dice que cuidemos nuestro templo, nuestro cuerpo, como templo de Dios. Y déjeme decirle que la salud es necesaria y uno tiene que descansar, porque es como un aire acondicionado, una máquina, usted la tiene prendida 24 horas y en algún momento se va a fundir. Y así nos pasa a nosotros. Estamos trabajando por el Señor, o estamos luchando para mantener la familia, o lo que sea. Y de momento, pues uno, la maquinaria, hay que darle descanso. Por eso están las vacaciones, están días de descanso. Por eso fue que el Señor dejó un día en la semana para descansar.
para reposar en Él. Y ya en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia, pues mire, si tú no puedes, el sábado es el día específico que tú escojas para descansar y dedicárselo completamente a la comunión con Dios. Hay gente que tiene que trabajar para sostener su familia y en medio de todo eso, pues tiene que trabajar el domingo o el sábado. Entonces, pues tú escoges, entonces dentro de la gracia tan maravillosa del Señor, pues el Señor nos pone un día específico. Los cristianos, pues, separamos el domingo para descansar al Señor y se puesta que ese día uno descanse también. Porque recordamos la resurrección. Ese fue el día. Hubieron dos razones por las cuales los cristianos tomaban la Santa Comunión, se reunían el domingo y lo que hacían era primero porque recordaban la resurrección de Cristo. Segundo, tenían un gran problema con los judaizantes. ¿Sabe? Los judaizantes eran las personas que estaban viniendo al cristianismo y que entonces gente como Pedro llegó un momento que fue un judaizante y Dios tuvo que hablarle en una forma fuerte, tuvo que hablarle en una manera, pero fuerte, porque él quería que todos los que se convertían, que eran gentiles, siguieran con guardar la circuncisión, que aunque una cosa física y saludable, pero entonces en aquel entonces era parte de las exigencias de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces Pedro quería que los creyentes nuevos, pues como parte de confirmar su salvación, se circuncidaran. Bueno, y digo, la circuncisión con método médico no es malo, es saludable. Entonces, pero eso como para poder enfatizar al pueblo judío la importancia de esto, porque eran medio rebeldes, pues Dios lo impuso como parte del cumplimiento de la ley. Pero ya en la gracia, pues ya eso se acabó. Eso se cumplió ya con Cristo, todo. Entonces, claro, lo moral, lo espiritual, ya eso es otra cosa, pero lo que son los rituales toda esa dependencia de días especiales y cosas, pues todo eso se cumplió en Cristo. Pero la razón es que ya le di la primera razón, que los cristianos primitivos, pues dedicaban el domingo como si fuera el sábado hebreo. Recuerden que los hebreos tenían el sábado y consideraban que como los paganos y todas estas cosas, piensan algunos todavía que era el día primero de la semana y guardaban ritos y cosas, pues eso no tiene nada que ver con esto. Pero los judíos guardaban el sábado literalmente y llegaban a extremos que usted no... Bueno, yo me recuerdo que aún los ortodoxos estaban en Mahanaim, que es el campamento de las Asambleas de Dios allá en las alturas del estado de Nueva York, Upstate New York. Pues allá yo me acuerdo que con mi familia entré un sábado, entré a un negocio de un judío, porque ahí lo que viven son judíos ortodoxos que tienen una colonia allá arriba en Mahanaim enorme. Más es los campamentos de retiro de la comunidad ortodoxa que vive en la ciudad de Nueva York y en otras partes del estado, pues en esa parte de Upstate New York, la parte superior del estado de Nueva York, Mahanaim, pues allí pues tienen sus campamentos y todo. Entonces ellos tienen sus negocios también allí. Pero para que vean lo que a Cristo cuando a Cristo sanó, ¿se recuerda? Sanó a aquel enfermo y lo criticaron porque era un sábado. Entonces él le dice a ellos, bueno, y si ustedes tienen un asno y un sábado el asno se va por un boquete, usted no lo va a rescatar. Se los puso a descubierto cómo había ido un extremismo radical. Entonces, pero mira, le dijo hipócrita, porque si a alguien Cristo censuró firmemente, no fue a los romanos, ni fue a los pecadores, no, fue más a los que se decían ser verdaderos seguidores de Dios, que eran los judíos, los fariseos, los escribas, los radicales. Entonces él le llamó en el libro de Mateo, cuando dedica varios capítulos,
le dedica, lo más que le dije, hipócrita, vosotros sois sepulcros blanqueados, que por fuera parecéis blancos y hermosos, pero por dentro está carcomidos de gusanos, llenos de odio. Y entonces Jesús actualizó eso a los creyentes, porque había un espíritu judaizante aún luego, especialmente después que Cristo asciende al cielo. Pero antes de eso, en lo que es la constitución, las reglas fundamentales del cristianismo, que es el sermón del monte, él les dice, le habla claramente en el capítulo 7 de Mateo. Vinieron unos a él diciendo: Maestro, nosotros echamos demonios fuera en tu nombre, profetizamos en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre, todo eso. Y Jesús entonces les habló claramente, dijo: apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí, porque por sus frutos los conocéis, no por sus obras, las buenas obras, los milagros. Mira, hay gente que aún perdidos tienen, yo no sé, la misericordia de Dios, quizás por la fe de las personas, llega gente a oír predicadores y predicadoras que son falsos profetas, que están llenas de espíritu de error y de soberbia y de falsedad doctrinal, y algo que dice le sirve de bien a una persona, porque Dios en su misericordia, hermano, usa, mire, hasta el diablo que se mete en su camino, Dios lo remueve, o se recuerda que lo vil del mundo, lo menospreciado, usó Dios para avergonzar a los sabios de esta tierra. ¿Se recuerdan? En el libro, el profeta Isaías, Dios, en el libro de Isaías, le da una profecía y le llama, dice, hablando 150 años antes de la cautividad de Babilonia. Pues, antes de eso, 150 años, antes de estar ellos 70 años en el cautiverio, dijo: usaré a mi siervo Ciro. Y llamó a Ciro, todavía no había nacido, todavía no existía, era uno de los reyes del imperio medo y persa. Y es Ciro el que invade Babilonia, y se cumple la profecía de que el profeta Daniel le había revelado lo que significaba aquello de la mano de los dedos, que en la pared dijo: Mena, Mena, Teco, Farsin, y que había el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor se había convertido, se había transformado, se había metido con Dios y había reconocido: ahora conozco que tú eres el grande, el todopoderoso Dios de Israel, Dios del todo el universo, que quita y pone rey y hace lo que tú quieras. Y le rindió culto, murió sirviendo al Señor. Entonces su hijo se pervirtió y tomó los vasos que él había traído, que Nabucodonosor había traído de allá del templo de Jerusalén cuando invadió 70 años y llegó los jóvenes hebreos y Daniel y todo. Toda esa historia usted la conoce. Pero entonces, léase el libro de Daniel y va a llegar ahí. Entonces, en esa escena, viene Daniel y le interpreta el sueño. Y ese mismo día dice: pesado ha sido en balanza, porque Dios pesa nuestras actitudes, Dios pesa los gobiernos. Dios, la gente dice en el libro de Génesis, dice que él, cuando se refiere a Sodoma y Gomorra, que le está haciendo juicio, dice: él es el juez de toda la tierra y él juzga todo, porque si aquí hay tribunales y aquí hay jueces, pues él es el juez de todos los jueces, él es el juez del universo. No me he desviado del tema, estoy dándole vuelta a todo esto para llegar a lo que yo quiero llegar en el día de hoy, que es importante que usted lo aprenda. Pues le dijo a ellos: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad, por sus frutos los conoceréis, no por sus obras. Otras palabras, que puede ser que tú hagas buenas obras, puede ser que prediques, puede ser que hables lengua, pero yo no sé qué lenguas, pero por ahí yo he visto gente endemoniada hablando lengua. Y no todo, pero las lenguas, cuando la persona está llena de Dios, pues, y se bautiza en el Espíritu, eso, y un cristiano, el demonio no se le puede meter, porque está protegido por la sangre de Cristo y por la vida que vive. Pero ese es otro tema, lo que es la opresión y lo que es la posesión.
Eso es otro tema que podemos hablar en otro Facebook. Pero, pues entonces él le dice, no es las buenas obras, no son los milagros, no son las profecías, no es lo que tú hables, lo lindo que prediques o cantes, es cómo tú vives tu vida con Dios. Porque si tú estás con enojo y estás con rencores y tú estás negando la palabra de Dios y estás dispuesto, pues eso es lo que estaba leyendo ayer sobre una familia que aquí en Estados Unidos hay montones y montones y montones de personas en sectas falsas. Y por ahí hay mujeres en YouTube y hombres con doctrinas falsas. Y el diablo los usa y utiliza la palabra de Dios. Pero ellos están perdidos. Y de todo el que se pueda arrastrar lentamente se lo van llevando hasta que también lo llevan a la perdición. Por eso dice la Biblia, Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Y Pablo dice claramente, le dice a los corintios, le dice a los corintios, y es claro, examinar, no menospreciar la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero aún es más contundente, yo creo que cuando le habla a los corintios en el capítulo, 2 Corintios capítulo 11, en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, y Pablo le habla a los corintios y les advierte sobre las falsas profecías y los falsos profetas, porque estaban confundidos, estaban bien confundidos los tesalonicenses, ¿no? En el segundo de Corintios sí le advierte que no es más, en 2 Corintios 4:4 le dice, no es maravilla que si el diablo se transfigura en ángel de luz, el diablo se transfigura en ángel de luz, pues no es maravilla también si sus discípulos, si sus seguidores, si sus instrumentos se transfiguran también en instrumentos totalmente de engaño y de falsedad. Entonces los tesalonicenses estaban totalmente confundidos porque ellos estaban viendo que estaba pasando algo raro. Habían gente llamados apóstoles que estaban dando enseñanzas que contradecían la doctrina, la realidad de lo que enseña la palabra. Ellos estaban bien confundidos. Y los tesalonicenses, pues entonces ellos entienden que tienen que diferenciar, y habla ahí en 2 de Tesalonicenses de la manifestación del hombre de pecado y que había que el anticristo y que había que tener mucho cuidado. En 2 de Corintios, a los corintios le dice en el capítulo 11, mire lo que le dice el capítulo 11 en Tesalonicenses, le advierte sobre el espíritu del anticristo, y Juan en el capítulo 4 de Primera de Juan, verso 1, le advierte de los falsos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Y le advierte de los falsos, el espíritu del anticristo en muchas personas. Y en Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. Y después después de eso, en el contexto dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. A estos saquen el cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo bien interesante, porque quiere decir que va a venir gente usando el nombre de Cristo, y todos empiezan con la Biblia. Todas estas falsas profetas y profetas, tanto hombres como mujeres, empiezan con la Biblia, cogen lo que les conviene y después se van desviando, entonces no escogen el judaísmo o se inventan interpretaciones de ellos, y la gente cae en todo esto. Y continuamente en el Nuevo Testamento hay esta advertencia aún en 2 de Timoteo, que es algo que vamos a tocar más adelante. 2 de Timoteo, cuando habla de 2 de Timoteo 3, entonces usted va a buscar que habla de las características, las condiciones morales de los hombres, los seres humanos de los últimos días. En el verso 1 dice, también es saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. 2 de Timoteo 3:1.
Pues el 2, el 3 y el 4 habla de las características. Pero lo más interesante es que es otra advertencia a no dejarse engañar por predicadores, predicadoras, que empiezan bien, la gente no conoce sus vidas porque lo ven por ahí y le gusta lo que hablan. Usted tiene todo el derecho de pedirle discernimiento a Dios y que Dios le revele si lo que estoy enseñando es bíblico o no. No ser un incrédulo, pero no tragarse todo porque la mujer canta o profetiza y le pegó dos o tres cosas que le salieron. Pero entonces cuando usted coge el conglomerado total de su enseñanza es veneno. Y esa persona, si no se arrepiente, porque eso es una cuestión, si verdaderamente no se arrepiente y se aparta de esa condición, va para el mismo infierno. Porque no solamente está yéndose al infierno, está llevando gente, destruyendo hogares, destruyendo vidas, con mandamientos y cuestiones de hombres, de seres humanos que llevan a la tierra. Pero entonces, después que Pablo describe esto, que hablaremos un poco de esto más luego, en el verso 5 dice, después que describe las condiciones más depravadas del ser humano, las cosas más horrendas, pedofilia, idolatría, brujería, hechicería, o en los judíos la cabala, que eso los judíos que esperan el Mesías rechazan la cabala. La cabala es como una desviación del judaísmo hacia el espiritismo y a la superstición y a todo lo diabólico. Y cuando un predicador entra en la cabala y entra en esas porquerías que los mismos judíos fundamentales la rechazan, ya esa persona está caminando al mismo infierno. Mire lo que dice aquí, que tendrán, verso 5, que tendrán la apariencia de piedad. Esta palabra, usted lo ve, Dios mío, pero usted no conoce la vida de esa gente, usted no sabe quiénes son de verdad. Entonces, ahí usted tiene los casos que justifican la maldad, justifican su adulterio, justifican su fornicación, justifican su homosexualidad, su lesbianismo, justifican su perdición, su corrupción, su pedofilia, su incesto. Todo lo justifican porque se toman una apariencia, toman de la palabra, de la espiritualidad de lo que le conviene, pero dice aquí que tendrán apariencia de piedad. Por eso es que Pablo le dice bien claro en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Entonces dice, pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto, evitar, ¿qué quiere decir? Que por fuera viven una vida de apariencia, hasta oran, rezan, leen oraciones, porque ya como no tienen un contacto directo con Dios, pues mientras más se van acomodando al error, menos van teniendo ayunos verdaderos donde se tiran en la presencia de Dios y lloran y reclaman a Dios y confiesan y le piden a Dios que intervenga en su vida. Menos leen la Biblia, empiezan a leer los libros, o los libros, porque habrá libros con algunas connotaciones bíblicas que son sanos, pero entonces empiezan a leer los libros, especialmente, vamos a tomar el judaísmo. Cada rabino tiene una interpretación distinta de muchas cosas, entonces empiezan a seguir al rabino tal. Algunos siguen entonces al Islam, a Mahoma, otros siguen a Osho, o a los Hare Krishna, a su deidad, a Confucio, a algunos chinos. Entonces dentro del cristianismo siguen a algún apóstol, siguen a algún predicador, a alguna profeta, y lo endiosan. Y de tal manera que entonces ya llega el momento que caen en la enredadera del diablo, porque están siguiendo personas que ni conocen la intimidad de su vida y ya te dicen, dan su vida, usted no tiene que dar su vida por mí, usted tiene que dar su vida por Cristo. Y Pablo lo dice en 2 Corintios, en el libro de 2 Corintios, Pablo dice, examinadlo, y dice bien claro, que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no crean. Entonces le habla aquí a los corintios, y mire bien lo que dice, pero Pablo le habla a los corintios y mire lo que dice, porque en el verso 3, capítulo 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
Es decir, ahí tiene usted un caso tremendo. Usted no es que usted se escribió en el Evangelio, que si usted esto, que si estudió la Biblia, que si tiene doctorado. Yo tenía un amigo que terminó en una doctrina falsa que lo llevó al suicidio. No voy a entrar en toda la historia porque no sé si tengo tiempo para dar toda esa historia, pero lo que les quiero decir es a ustedes, hermano. Ese hombre empezó a leer libros y libros de teólogos y cosas, llegó a su doctorado y todas esas cosas, y cayó en una enseñanza que decía que ya después que tú tuvieras muchos años de experiencia y conocieras teológicamente las enseñanzas bíblicas y tuvieras todo ese conocimiento, toda esa experiencia, ya tú no tenías que ayunar ni orar, sino tu cosita ahí leve. Y se fue descuidando y descuidando. Entonces cuando vino un viento y sopló fuerte en su vida, terminó suicidándose. Y es un tipo que fundó un concilio, un tipo que fundó un seminario, un doctor en teología, amigo personalmente. Se quitó la vida, cayó en una doctrina de error. Usted me viene a decir a mí que usted y yo no podemos caer. Lo dice bien claro la Escritura, que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Y dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y el que quiere estar firme, mire y no caiga. Mire, el más lindo puede caer. La más consagrada puede caer si descuida su vida con Dios. Si empieza a escuchar, los espíritus de error se meten y entonces empieza la negligencia, empieza el descuido espiritual, y empieza la persona a apartarse y se empieza a quedar en la casa y empieza entonces, ya como no tiene una relación íntima con Dios, está igual que los Hare Krishnas con sus rezos, igual que los musulmanes con las oraciones del Corán, igual que los judíos que nunca se han convertido, los judíos ortodoxos que tienen que estar repitiendo las oraciones que de un libro de rabino tal, las oraciones de fulano tal. Yo no necesito eso. Cuando usted entra, uno va desarrollándose. Uno va a decir que cuando era niño tomaba leche, cuando era adulto ya me daban viandas, cosas más fuertes. Cuando su relación con Dios empieza a crecer, usted habla con Dios. Usted se desnuda espiritualmente en la presencia. Usted le pide a Dios que le busque dentro de su corazón y le muestre, le esté dispuesto a ver qué anda mal en su vida, por qué usted está en esa rebeldía, por qué usted está en esa condición, en esa situación. Entonces, pero cuando esa vida se desconecta, empieza a depender de amuletos. Ya no depende de la fe en Dios, la fe en Cristo, en su palabra. Ahora tiene que colgarse o un amuleto en el cuello, que una virgen o una cruz, y para sentirse que, o hasta una cosita, los judíos tienen esa cosa que ponen en las puertas, símbolo de la Pascua, para que el ángel viera la sangre. Pues como no pueden duplicar la sangre, pues han hecho para vender ese amuleto, y la gente judaizante, pues y sanamente, yo no condeno a nadie, pero eso refleja que ha caído en ignorancia. Por eso se ponen esa cosita, símbolo de la Pascua, y yo no sé qué, y otros se ponen una cruz, y otros se ponen otro emblema, y se cuelgan algo porque piensan que eso lo va a hacer más cerca, lo va a proteger. Mire, vaya a un motel, y en ese motel, la mayoría de los moteles tienen detrás de las camas, detrás del espaldar de la cama, tienen un crucifijo o un cuadro del Cristo crucificado, y casi todos tienen un crucifijo. Entonces la gente piensa que entonces allí va la gente y adultera en el motel, y el Cristo ese muerto que tiene el muñeco ese que personifica a Cristo no lo censura ni nada, porque eso está muerto. Entonces hay otro, la Biblia pues uno la tiene en estima, es palabra de Dios, pero tú no puedes convertir la Biblia en un amuleto. Tú no puedes convertir la Biblia en un foco de idolatría. No. La Biblia no es un amuleto, es la palabra viva, que tú entonces la aprendes, la lees, la estudias. Pero hay gente que han convertido la Biblia, entonces, si quieres ponerla al lado de tu cama, está bien, pero no la ponga ahí abierta pensando que porque lo tiene abierta los demonios o la destrucción no va a venir. No, tú tienes que tener esa palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice claramente el salmista. Entonces es vivir la vida, es lo que le dice a estos individuos que vienen a él
Y le dice, Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, hemos profetizado en tu nombre. Yo nunca os conocí, apartado de mi obrador de iniquidad. Y yo le he dicho aquí 1000 veces, mi abuela, que su mamá pues venía de esa tradición, mi abuela se convirtió, pero siempre ponía un canto de pan, lo clavaban un canto de pan, pues no puedo botar, besaban el pan, lo colgaban y lo ponían en la puerta de casa para que no faltara el pan en la casa. Es un amuleto. Y en ignorancia, pues son cosas que Dios no te va a condenar ni a mandar al infierno por eso, pero estás mal. Yo creo que uno ya va creciendo y uno tiene que dejar eso. Entonces, ¿sabes? Hay una locura, es una locura. Entonces, la gente convierte los instrumentos de adoración, como es la Biblia, la convierte en un amuleto. Y creen que si no la tienen abierta al lado de la cama le va a pasar algo durante la noche. Pues mire, yo pongo mi Biblia aquí, o a veces la dejo abierta ahí donde la uso, pero no es para proteger la casa, no, la casa la protege. O sea, Dios viene a proteger a uno. Y le voy a decir más, que Dios por su misericordia nos cuide de esto, pero ¿por qué usted se pregunta, un cristiano pierde la casa yo me recuerdo cuando yo llegué cuando hubo Mameye, me tocó ir me recuerdo como si fuera hoy, me tocó ir a una casa de un pastor ahí entre Juana Díaz y lo que es Ponce. Estoy tratando le llaman Coto Laurel. Entonces había un pastor no voy a decir el concilio, un hombre de Dios. Entonces, al lado de la casa del pastor, que tiene un terreno, una casa buena, bonita, bien amueblada, pues él, escuche bien claro, quedaba ahí al lado una quebrada. Cuando hubo la tragedia de Mameye, que eso fue algo que Dios lo profetizó y se cumplió, 2 años antes en el Paquito Montaner, que hasta el periodista Luis Penchi, estando allí metido en Mameye, lo dijo por radio, que esto lo había escuchado, profetizado 2 años antes en una campaña que tenía Jorge Rasky. Ahora, pero lo que quiero hablar no es de Mameye. Como resultado de la lluvia que cayó en ese tiempo, ocurre que las quebradas crecieron. Ese pastor, con una casa lindísima, con un terreno bastante grande, pero daba el terreno a la quebrada. Bueno, entonces ellos se dan cuenta de algo que pasa, que empieza a llover, ya ustedes saben que empezó a llover, pero era una lluvia lenta por día. Pero entonces ya, entrado el domingo, ya fue que en la madrugada hubo el desastre de Mameye, pero entonces en esa lluvia los ríos de Ponce se desbordaron y las quebradas. Y este hombre vivía en un área que llaman Coto Laurel, donde pasaba una quebrada. Y este pastor, un hombre de Dios y su familia, bueno, entonces él está con su esposa, no sé si tenía un hijo o no. Yo sé que yo fui porque, como nosotros en esa tragedia levantamos fondos y repartimos más de $100 y pico mil en alimentos, mates. Había un hermano que tenía una fábrica de mates y la mandábamos a hacer. Así pusimos un punto en la Iglesia de Dios Pentecostales, en la mayor cantera, y en la Iglesia de Dios, lo que es la Mission Board, más arriba, cerca de Mameye, allá en la mayor cantera. Y allí la gente venía y nosotros le dábamos comida, le dábamos un voucher para un matre, eso todo por la ofrenda que ustedes daban al ministerio. Entonces, me recuerdo que yo volaba en un avión con un piloto de la policía que estaba libre, alquilaba el avión en Aguilda, ahí en Isla Grande, y volábamos a Ponce, hacíamos nuestro trabajo, y de noche veníamos un avión de un motor, y de noche, tarde, regresábamos allá y a la casa. Porque la autopista hacia Ponce estaba totalmente un tramo, ya ahí por la entrada de un poquito más de Cuamo. Ahí se mataron policías y gente que no vieron cuando la represa que hay ahí se desbordó y se llevó toda esa parte de la autopista, y los carros que venían por ahí se cayeron. Estaba un comandante, un capitán, murió mucha gente, como 20 carros, no me recuerdo el número exacto. Yo sé que hasta que llegó una persona y se dio cuenta, entonces se paró esa mortandad. Pero entonces teníamos, para llegar más ligero, en vez de dar esa vuelta a través de Mayagüez, entonces lo que hacíamos era que alquilábamos una avioneta y usamos la Iglesia de Dios Pentecostal de la mayor cantera como
punto de organización, y ahí distribuíamos cheques de dinero, 200, 300, a pastores le dábamos $500 más una compra, más los que habían perdido matres, le dábamos matres, todo eso. Y también en la iglesia de Dios Mission Board de mayor cantera arriba. Un día acá y un día allá. Bueno, pues creo que este era un pastor de la iglesia de Dios Mission Board. Entonces, en uno de esos que sí, yo me recuerdo que estamos llegando a ese punto de Coto Laurel, donde estaba ese pastor. Entonces, llegamos allá a su casa y digo, lo perdí todo. Perdió el carro y nos explicó cómo. Perdió los muebles, el televisor, toda la ropa, todo lo habían perdido. Entonces, nosotros fuimos a llevarle ayuda a ese pastor. Yo ni el nombre recuerdo. Yo lo que sé es que él empezó a contarnos la historia que tiene que ver con lo que estoy hablando ahora mismo. Hermano, y él se dio cuenta de algo. Y esto es algo que quiero contarle a muchos de ustedes porque muchos están pasando por problemas, han perdido su hogar, han perdido su familia, su matrimonio. Entonces se preguntan, ¿por qué Dios? Es decir, que Dios lo que está comprometido, es decir, eso tiene una explicación. Hay una responsabilidad humana, una responsabilidad nuestra, pero Dios no está comprometido a cuidar edificios ni cuidar carros, así que en su misericordia nos cuida a nosotros y al cuidarnos a nosotros a veces cuida el carro y a veces nos ayuda y cuenta quien nos ayude, pero entonces la gente se queja, ¿por qué me quedé sin casa? ¿Por qué me pasó esto? Entonces pregúntese la cantidad de gente en Estados Unidos que cuando vienen los tornados las iglesias desaparecen. Porque la lluvia cae para buenos y malos y el sol sale para buenos y malos. Es decir que hay tragedias que es parte de la imperfección que hay, de la guerra espiritual que hay, hermano. En una guerra espiritual hay que haber friendly fire, fuego amistoso. Es decir que a veces en una guerra muere gente inocente y se pierden cosas porque es una lucha. Y Pablo lo dice, lo dice pero bien claro en Efesios 6, verso 13 en adelante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, principados, demonios. Esto es una guerra, hermano. Y mire todo cómo murieron todos los apóstoles, los profetas, mártires, encarcelados, muertos. A esta misma hora que yo estoy transmitiendo aquí, desde el lugar donde estoy transmitiendo, que estoy descansando unos días y luego haciendo unas diligencias y ya preparándome para retornar a Puerto Rico. Pero lo que les quiero decir con todo mi corazón es que a esta misma hora en Irán están muriendo cristianos, en Nigeria están muriendo cristianos, están secuestrando niñas y muchos de esos son cristianos y la mayoría son cristianos. La historia de la iglesia estaba manchada de la sangre de los mártires. Entonces los cristianos hoy en día, ¿cómo somos cristianos agua tibia? No entiendo que Cristo dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y dice bien claro esto. Que el que no esté dispuesto a perder esposa, esposo, a dejar esposo, y no quiere decir que abandone, no quiere decir eso, que no esté dispuesto a poner por encima. Esto habla de los casos, especialmente en el tiempo de Cristo, que cuando se convertía alguien al cristianismo, el marido la dejaba o la mujer lo dejaba. Entonces, lo que quiere decir esto no es que tú seas un irresponsable, que tú abandones a tu esposa y abandones a tus hijos, no. Que tú estás dispuesto a que no importa que pierdas lo que pierdas, no por negligencia, porque dice que el que no cuida de lo suyo es peor que un infiel. Tú tienes que cuidar de tu familia y todo eso. Y mantener los votos del matrimonio, de no ser infiel, no ser adúltera, nada de eso. Pero lo que le quiero decir es que eso quiere decir que tú tienes que tener que lo más importante que tú tienes es tu salvación y Cristo. Si se muere la esposa, si se muere el esposo, si se rebelan los hijos, si se revela el padre, si te abandona el marido, si te abandona la mujer, o si se muere lo que sea, tu compromiso total es tu salvación. Estás dispuesto a serle fiel a Dios, aunque el diablo te ataque por donde sea y te quite lo que sea, ya sea por las razones que sea. Entonces, esa es la historia del cristianismo, la disposición a uno a darlo todo por Cristo.
y no estar buscando nada más que las cositas buenas y que una vez que el mundo se te viene encima, entonces me voy para el mundo, me voy para el pecado, me voy a esto, ¿tú sabes? Ahí hay que entender esto bien claro. Y ahí volvemos a lo que Cristo le dijo a aquellos tipos: por sus obras los conoce, por sus frutos, no por sus obras, no por sus obras, no por sus obras, por sus frutos. ¿Qué clase de cristiano es? No es que perfecto no hay nadie. Que crea hasta el fin me mire y no caiga, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el que se guarda para Dios, por ahí es que Dios te va a juzgar, claramente por eso. Entonces, ¿qué sucede claramente en todo esto? Dice que temo como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué vuelvo y repito? A la historia de este hermano, de este pastor. Y él nos cuenta que como a eso de las 8 o 9 de la noche, él empezó a ver que el río de la quebrada se salió. Y el río empezó a avanzar. Escuche bien claro esto. El río empezó a avanzar hacia la casa. Entonces él le dio a su esposa y 1 o 2 hijos que tenía: vamos a abrir la puerta y vamos a salir por la puerta. Pues cuando fue a abrir, la fuerza del agua era tan y tan grande que no podían abrir la puerta. Entonces, no podemos salir por la puerta. Le había puesto rejas a toda la casa. Es decir, que las ventanas, ninguna de ellas podía salir por ahí porque todas tenían rejas. Pero ya el agua se estaba metiendo dentro de la casa. Y él nos cuenta, nosotros solo recuerdo, pues Dios me ha desviado de todo lo que tiene planeado. Pues Dios está tratando con alguien en este día. Yo no sé, a mí me está hablando. Y yo no sé qué te está hablando a ti. ¿En qué problema, en qué circunstancias te cuenta que estás renegando, que estás rebelde, que estás como Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías? Estás renegando, maldigo el día que nací, y todas estas cosas, y por qué Dios, voy a dejar el evangelio, y voy a dejar el ministerio, y esto, y me largo, y para aquí, para allá, y con un pataleo ahí. Hombre o mujer, que Dios te está hablando en el día de hoy. Entonces, ese pastor me cuenta, estamos en la casa de él, y estoy acompañado de los que me están ayudando. Estamos ofreciéndole ayuda. Pero antes de todo, él empezó a contarnos que entonces cuando el agua empezó, primero trataron de salir por las ventanas, no podían. Tenían rejas. Trataron de salir por la puerta, el agua, ahí no había rejas, pero la puerta no podía abrir por la presión del agua. Y luego nos cuenta que cuando el agua estaba llegando ya al cuello, él le preguntó a Dios: Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué no nos ha cuidado la casa, el carro, todos los topes? Y Dios le dijo: yo no estoy para cuidar casa ni carro. Que Dios te proteja y que el carro, porque no te pase algo a ti, Dios te proteja. Pero yo no estoy para cuidar edificios, yo estoy para cuidarte a ti. Porque tú eres mi hijo, ustedes son mis hijos. Y los que son míos, nadie los arrebatará. Y caerán, mira a tu lado, más a tu diestra, y mira a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios le dijo: yo no estoy para cuidar casa. Y ahí él clamó a Dios y se recordó, y así entre el agua al cuello llegaron a la cocina. Se treparon encima de los muebles de la cocina. Oye bien, en los gabinetes que quedaban. Entonces él empieza a orar y vuelve, el agua ya está creciendo de nuevo. Sí, ya están trepados en los muebles de la cocina, así que, pero el agua le está llegando por encima de la base del mueble de la cocina. Entonces él dice que oyó con el Espíritu de Dios: y esa ventana que tiene la cocina. Digo: sí, pero le puse reja. Cuando él mira, ay, me recuerdo que el dinero no me dio. No te quejes. Deja todo en las manos de Dios, que Jehová peleará por ti. No te quejas, que Dios te dará lo que tú necesitas de sus riquezas en gloria. No te rebeles, agárrate de Dios, séle fiel a Dios, reprende al diablo y sigue para adelante. Entonces dice bien claro, dice que Dios le recordó y miró y: ay, Dios mío, si el dinero no me dio para ponerle a ese pedazo de reja, pues entonces hay que lavar el alero de la casa. Entonces él va moviéndose con su familia, entonces abre la ventana, la rompe, pero entonces tiene otro problema más,
El problema era que el agua llegaba hasta ¿cómo se dice? Hasta el alero, y entonces necesitaba algo que lo pudiera ponerse para llevar al techo. Y entonces él vio que cuando reconstruyó la casa, dejó un ranchito allá al lado de donde estaba el río, dejó un rancho pequeño, donde estaban las piezas, las herramientas, lo que quedaba. Y de momento, cuando él está orando, porque están orando, dice entonces él que en ese momento están orando, el río empuja ese rancho de madera y zinc y lo pega contra la casa, porque ya no tenían dónde pararse. El agua estaba ya demasiado. Entonces logró treparse él, trepar su esposa y sus hijos encima de la casita, y de ahí entonces treparon al techo de la casa. Dios tiene solución a tu problema, porque nada es imposible para los que creemos en el Señor. Nada es imposible para los que creemos en el Señor. Escúcheme bien claro en el día de hoy. Dice, pero bien claro. Esto lo voy a continuar mañana porque no me da tiempo hoy, pero quiero resumir con esta historia porque son anécdotas de la vida real de uno. Yo recuerdo como si fuera hoy que él dice, entonces logramos llegar al techo, pero ya el agua estaba llegando al techo. Y cuando él ve que está con su esposa y sus hijos, están ahí encima del techo, el río ya empieza a cubrir el techo. Y ellos se tiran de rodillas ante el Señor. Dijo, nos encomendamos a ti, sea tu voluntad. En ese mismo instante que ellos se tiran de rodillas en el techo de esa casa, que el río ya está metiéndose encima del techo para cubrir la casa, pasan dos cosas. La primera es que aparece un helicóptero de la Guardia Nacional dando vueltas con las luces esas, los faros esos, los focos, y los enfocan a ellos, empiezan a levantar las manos. Y en el momento que el helicóptero empieza a bajar, el río empieza a bajar también. Y el helicóptero aterriza en el techo y lo salva. Nuestra salvación no viene de un amuleto. Quiere decir, pierdes la casa, Dios te da otra. Pierdes el carro, Dios te da otro. Pierdes el trabajo, Dios te da otro. Ahora, si te sientas en la casa a llorar y a lamentarte, el diablo te lleva. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero resumir esto en el día de hoy porque esto es importante para todos nosotros, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener confianza. Es necesario entender que Dios está en control de todo, de toda tu vida. No te desesperes, no dejes que el diablo te mienta tanto en la cabeza, que te vas a tirar, que te vas a ir, que vas a dejar tu marido, que vas a dejar tu mujer, que vas a dejar tus hijos, que te vas a tirar al mar, que te vas a tirar del edificio, que te vas a cortar las venas. Eso es de mentira del diablo. Lo único, hay que estar dispuesto a confiar en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Llama la vasovasaya. Mire, yo he visto la gloria de Dios en este viaje. Paralíticos, oro. Ni hago filas de oración, nada más. Y veo en dos cultos, lo primero que sucede es que se levanta, una deja las muletas y otra deja la silla de ruedas. Y después los milagros, los testimonios de gente que no los tuve que tocar, porque lo importante es que les toques. Tú no necesitas un canto de palo de amuleto, ni una porquería que por allá te lo ungió fulana de tal o fulano de tal. Abre tus ojos antes que el diablo te enrede y destruya tu comunión, tu hogar, destruya tu vida, destruya tus hijos. No sigas hombres ni mujeres, siga a Cristo. Pablo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro Dios. Él es fiel. Yo quizás mañana termine esto, más o menos, pero posiblemente a esta misma hora estaré haciéndolo para tener unos compromisos finales por acá. Y entonces ya el jueves adelante pues le pondremos una lista de lo que yo llego a Puerto Rico. Pero no se olvide que este mensaje ha sido de Dios, hermano. A mí me ha hablado el Señor aquí. Mire esa vista linda que tenemos detrás. Se ve el mar y se ven las nubes, la grandeza de Dios, hermano.
Yo estoy aquí en un piso 22 de un hotel, donde estoy descansando camino a Puerto Rico. Mire cómo se ven esas nubes. Dios bendiga al hermano José, el empresario de Benecer. Hermano, yo no tenía, yo pagué mi pasaje. No levantamos una sola ofrenda. Y ese hombre dijo, como Dios te usó, y él dio testimonio, lo vieron aquí. Y el viernes cerramos con más de 20,000 personas y se le dio un pollo a cada adulto y una mortadella ahí de la empresa de ellos. Y bueno, eso fue a miles de personas. No se levantó una sola ofrenda, hermano, para que usted lo sepa. Y yo digo, claro, esa empresa de este cristiano, quiero que oren por él. Él me llevó después del culto a los almacenes, los graneros grandes que tiene. Es una empresa a nivel nacional que ha sido un instrumento de bendición para todo Venezuela, la empresa de Benecer. Entonces me dijo, mira, Rasky, ora, porque el granero, o sea, ellos tienen que usar el maíz para los 2.200.000 pollos. Y después yo le hablo muchísimo. Después lamento que no tengo las fotos alimentando los hipopótamos que los zoológicos le han dado porque no los podían mantener. Entonces, pero le digo bien claro, hermano querido, que ha sido una cuestión poderosa de Dios, poderosa del Señor. Y Dios hace milagros y hace cosas maravillosas. Entonces me dice, mira, el granero se veía casi vacío. Y yo le dije, yo voy a orar y Dios te va, porque el problema es que no consiguen, con esta guerra de Ucrania y todo lo que hay, y los precios están costosísimos. Sin embargo, con toda esa crisis, ese hombre tomó carta en el asunto y todo el sonido, la publicidad, mi estadía allí. Entonces, claro, Dios, yo el pasaje mío, yo lo saqué por acá y costó bastante caro con una tarjeta. Y entonces cogí dinero para dejarle a mi familia y Dios provee, hermano. Dios provee. Pero eso quiere decir, hermano, que hay que orar por ese hombre, y orar por su empresa, y orar por más que nada por su vida con Dios. Y orar por su familia, por sus hijos, por todos los empleados que ahí le da trabajo. Ya supe que la empresa creció, tiene más de 18,000 a 20,000 empleados en todo el país. La mayoría cristianos y católicos también, pero gente que lo está alimentando con esa empresa. Y si usted no me ayuda, Dios tiene quien me ayude. Yo no he levantado ni una ofrenda, hermano. Yo doy gracias a ustedes por sus oraciones. Si usted quiere orar, eso es lo más que me interesa. Si Dios lo toca enviar una ofrenda, ya eso, usted sabe ya el apartado de lo que sea. No quiero hablar de eso. Quiero agradecerle sus oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos sus oraciones. Oraciones. Aquellos que desean escribirnos, petición de oración, recibir la carta que enviamos con un mensaje mensual, escriba a Jorge Rasky o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y aquellos que voluntariamente y de corazón quieran ayudar al ministerio, ya que se acercan los 50 años de Clamor, que eso va a costar mucho dinero, el 4 de septiembre frente al Capitolio desde las 3 de la tarde en adelante. Espero su ayuda. Pueden enviarlo al día de Clamor a Dios, cheque o giro postal, su ofrenda voluntaria de corazón. Y no espere nada. No le estoy diciendo que Dios le va a devolver un montón de dinero, que Dios no. Usted lo hace desinteresadamente y Dios se ocupa de sus riquezas en gloria, de bendecirlo en 20,000 maneras. Pero usted no puede dar para como si esto fuera una inversión. No es una inversión espiritual, pero usted lo da porque Dios nos ha dado tanto. Así que puede hacer eso por ATH móvil. Pueden buscar en la sección de negocios Clamor a Dios y ahí lo deposita, o cheque o giro postal a Clamor a Dios o día de Clamor a Dios sin P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Pero recuerden que lo más importante es su oración. Terminando aquí, voy a orar porque he sentido, esto ha sido una mogolla, pero bonita en el día de hoy. Y quiero así extender mis manos. Decir, Señor, mira a todos los que están decaídos.
los que el diablo les ha quitado la fe, los que están caídos, levántalos, los que están descarriados, reconcílialos. Pongo mis manos aquí, Señor, sobre esta transmisión, que se destile tu presencia en cada hogar, en cada familia, en cada enfermo, en cada necesitado, en cada ministerio que está caído. En el nombre de Jesús. Y a uno de estos enemigos, bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ore por mi esposa Belén, que está allá, y Jorge Isaac. Y ore también por mi hija Katy, que está en Orlando, y por Kimi y Freddy. Kimi, que está ministrando, y Freddy, que trabaja en emergencia del Estado. Y ore por todo el equipo de Clamor, hermano. Por todo el equipo de Clamor. Por todo, por Francisco Nieto aquí. El hermano Rogelio, que coordinó lo de Valencia. Los hermanos que coordinaron junto con Nieto en todo el país. Y ahora nos preparamos para retornar a Venezuela en Semana Santa. Una gira que le estaremos hablando de eso, más los preparativos del 50 aniversario de Clamor. Que Dios le bendiga grandemente, y recuerden que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Dios le bendiga grandemente. Bueno, vamos a ver los nombres de las personas que Roberto Coto Sánchez, Mireya Rea, también Dani Espada. Bueno, tú sabes que nadie está esperando a esta hora esto, pero esto se repite a las 9 de la noche. Jusino Andrés también nos está viendo. Norma González, Hilda Vázquez. Vamos a ver. Mireya Rea, Roberto Coto Sánchez, Alexandra López Galea. Salud y bendiciones, siervo de Dios. William Echevarría. A ver quién más por aquí. Bueno, sigue por aquí. Pues, repite muchas cosas aquí. Esto tiene un defecto, pero algún día lo descubriremos donde sea. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, déjame ver por aquí. Belén Álvarez. No te Belén, perdona, no te llamé, te cogí de sorpresa. Bueno, así como ladrón en la noche, así viene Cristo. Belén Álvarez Rasky, que ahora lo va a poner en todas las plataformas y lo van a repetir a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Oren por Belén. Belén tiene talento, Belén. Y yo estoy orando para que ella haga esto mismo. Y esa mujer está preparada, es periodista, es de todo. Entonces, tremenda madre. Y espero que bueno, yo me vaya y no tenga ni que se vaya ahí al canal, y lo hace hasta mejor que yo. Así que ore mucho por Belén, ore por Jorge Isaac. Saludamos al doctor Gerena, hermana Ana y Freddy allá en Ponce. Saludamos a José Clemente, a Iván Clemente, a mi pastora, a todo el mundo. A todos, que Dios los bendiga. Sonia Morales Cartagena, a ver por aquí, a Pedro Coto, pastor, estuvo muchos años aquí. Muchos años, bueno, en lo que era Radio Clamor entonces. Espero que pronto me pueda reunir con la hermana a quien le pasamos el permiso, Madre Elizabeth Ortiz, para que nos dé un informe de cómo va eso, porque deseamos que eso triunfe en manos de esta mujer, que Dios me dijo que hiciéramos un arreglo, y así lo hicimos. $1 le pasamos un papel que vale 3,5 millones, más asumió unas responsabilidades de unas deudas y de unos compromisos para aliviarnos la carga. Y yo le agradezco a Elizabeth, yo sé que esta es una mujer de Dios, y Elizabeth, estoy orando por ti, ¿sabes? Y oren por Maribel, que está a cargo con el equipo de Clamor, de coordinar las actividades, pero es un equipo completo. Tenemos a Laureano por allá en Florida, tenemos a William Méndez allá en Quebradilla, a Geraldo Arroyo en Camuy, el área de Arecibo, tenemos gente allá en Mayagüez, en Ponce está la pastora Ginestre, y en todo el país tenemos gente que se está moviendo. Y ahora vuelvo a Puerto Rico por un tiempo, y luego en Semana Santa regreso a Venezuela de nuevo. Es decir que ya estoy cogiendo unos días de reposo y atendiendo unos asuntos que tengo que dejar antes de llegar a Puerto Rico. Pero mire qué vista más linda se ve de aquí, el cielo, mire cómo cambia. Y a veces la luz, pues el sol, tengo que poner las cortinas ahí para que no me brille tanto, pero mire qué lindo se ve esto. Están viendo, mire, una belleza esto, bueno. Esto es lindo, el sol, bueno, y el mar ahí abajo. Mire qué lindo. Esa es una vista. Dios lo bendiga, hermano.
Pedro Coto, sigue pastoreando. Que Dios te bendiga, Justino, Justino Andrés, Dani Espada, Sonia Noemí Morales de Cartagena, Alexander López Galea, Roberto Coto, bueno, y todos ustedes, un montón de gente aquí. A ver si hay alguien nuevo. Zaida Fonseca, saludos a Virgilio. Zaida, Dios te bendiga. Estuvieron muchos años junto con nosotros y agradezco todo lo bueno, toda la fidelidad que tuvieron. Que Dios los guarde, y a sus hijos y a sus nietos, y sus hijos se criaron junto a mis hijas. Dios bendiga a la hermana Zaida Fonseca. Mañana a esta misma hora, más o menos, hora de Puerto Rico, ahora en Puerto Rico van a ser las 12 del mediodía. Mañana, como a eso de como se hizo aquí, como a eso de las 11, casi de la mañana. No sé si me pasé del tiempo porque no tenía el reloj que tenía se me quedó botado por allá gracias, pero lo guardarán allá en Chivacoa, lo dejé puesto en algún sitio por allá. Dios los bendiga a todos ustedes y tengan un día hermoso y maravilloso. Bueno, que Dios los guarde y los bendiga.